Bienvenido al módulo 10, requisitos para la presentación de informes. En la presente sesión aprenderá sobre los requisitos obligatorios para la presentación de informes, cómo cumplir con los requisitos de presentación de informes y completar las plantillas de presentación de informes financieros, de resultados y de actividades, con el fin de beneficiar a todas las partes. El objetivo de las siguientes diapositivas es ayudarle a comprender el propósito y el objetivo de la presentación de informes desde el punto de vista del fondo fiduciario y de la entidad beneficiaria. Esperamos que le resulte más sencillo llevar adelante un proceso de presentación de informes al comprender que necesitamos encontrar en estos documentos. Esto afecta la cantidad de tiempo que se dedica tanto usted para elaborar el informe como nosotros para revisar y evaluar el avance del proyecto. Si el informe no es claro o está incompleto, habrá más intercambio entre usted y el Fondo Fiduciario de la ONU, pero estamos tratando de minimizar estos intercambios. Al final de este módulo, esperamos que tenga una idea clara de qué debe contener y discutirse en el informe. Para el Fondo Fiduciario, la presentación de informes es importante a fin de lograr los siguientes objetivos: intercambiar datos y aprender de las beneficiarias y así mejorar y ampliar los proyectos para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, permitir que el Fondo Fiduciario de la ONU y las entidades beneficiarias rindan cuentas por los fondos asignados y aboguen por más recursos, y finalmente gestionar el riesgo, proteger los derechos y asegurar la reducción de daños. ¿Por qué es importante que la entidad beneficiaria haga tareas de seguimiento? La presentación de informes es muy útil para usted si la lleva adelante de modo correcto y reflexivo. Esta diapositiva muestra cómo la presentación de informes puede ayudarlo como encargado o encargada del proyecto a llevar adelante lo siguiente. Primero, verificar si la actividad se está llevando a cabo de acuerdo a lo planificado, de manera que sea posible corregir los errores y supervisar los desafíos. Verificar si el presupuesto y el gasto se ajustan a lo previsto. Hacer un seguimiento de los avances en comparación con los resultados. Detectar los riesgos y nuevas oportunidades a medida que surjan. Finalmente, documentar e intercambiar conocimiento y buenas prácticas. ¿Sobre qué deberemos informar? En cada informe deberá aportar datos sobre el avance del proyecto en el marco de resultados y recursos, desde el presupuesto y las finanzas hasta la meta del proyecto. Sin embargo, la cantidad de información que puede procesar dependerá de la etapa del proyecto. Por ejemplo, en los primeros 6 meses de la ejecución del proyecto, solo podrá brindar un informe sobre los gastos, las actividades y los resultados inmediatos, porque los resultados intermedios y la meta suelen llevar algo más de un año en concretarse. Dicho eso, por favor tenga en cuenta lo siguiente. Siempre deberá analizar y elaborar informes sobre la contribución o probable contribución de las actividades y los resultados inmediatos a los resultados intermedios y la meta de mayor nivel. Deberá tomar cada informe como una oportunidad para analizar si su teoría de cambio aún es válida y si los resultados que logró o está entonces podrán generar un cambio para las mujeres y las niñas. Sobre el cronograma de presentación de informes, tal como se mencionó en la diapositiva anterior, el informe deberá incluir desde gastos hasta avances del proyecto. La frecuencia de presentación de informes es semestral. El año de un proyecto se divide en 2 periodos de 6 meses. Se solicitará un informe sobre la marcha del proyecto semestral y un informe anual al finalizar el proyecto. En esta diapositiva se presenta un ejemplo de calendario de presentación de informes para un proyecto de 3 años. El primer informe corresponde a los primeros 6 meses del proyecto y se debe presentar en el 7º mes de ejecución. En este sentido, el proyecto tiene un mes
para preparar el informe de progreso. Y así es de la misma manera para el informe anual. Al final de los 3 años, el proyecto deberá presentar un informe de evaluación final, cuya fecha de presentación será a los 2 meses de la fecha de su finalización. Estos datos también están contenidos en el acuerdo firmado con ONU Mujeres. Ahora, ¿cuál es el formato del informe? El informe está dividido en 3 partes: el informe financiero, el informe de resultados y actividades y el informe narrativo. El informe financiero es, como dijimos anteriormente, cada 6 meses en relación con la sección presupuestaria del marco de resultados y recursos. El informe de resultados y actividades también es cada 6 meses en relación con las secciones de resultados y actividades del marco de resultados y recursos. Y el informe narrativo es un resumen del avance y comprende un informe por 6 meses, de los últimos 6 meses, ya sea que estamos hablando del informe del progreso, un informe anual, que es un resumen de los últimos 12 meses, y el informe final es un resumen de todo el ciclo del proyecto. Para todos estos informes esperamos que usted utilice los datos del trabajo de seguimiento y evaluación y también los datos que son generados en la línea de base de los indicadores que han sido propuestos en todos los niveles de resultado, tanto a nivel de resultado inmediato, como intermedio, como a nivel de meta. Sobre el informe financiero, cada informe financiero periódico necesitará lo siguiente: los gastos por actividad del proyecto, gastos por seguimiento y evaluación, auditoría y gestión. Sobre el informe financiero hemos desarrollado a detalle la información sobre el apartado financiero en el módulo 4, que denominamos gestión financiera, y en la sección mis documentos en el sistema de gestión de subvenciones. Como hemos hablado antes, la presentación de informes sobre los gastos en relación con el presupuesto aprobado en el marco de resultados y recursos es por categoría presupuestaria a nivel de actividad del proyecto. El informe financiero cubre los gastos del periodo de 6 meses sobre el que se informa. La moneda en la que se debe de informar es en dólares americanos. La entidad beneficiaria debe completar la plantilla de comprobantes, que es una plantilla en Excel, para cada periodo de presentación de informes financieros, de modo de facilitar la verificación financiera de los comprobantes. Esta plantilla deberá registrar los gastos en dólares americanos y en moneda local, además de anotar cada una de las transacciones. Por favor, tenga en cuenta los siguientes 2 puntos. Si la cuenta bancaria de la entidad beneficiaria es en una moneda local, debe tomarse en cuenta la tasa de cambio de la fecha de recepción de los fondos para calcular los gastos en dólares americanos. Esta tasa de cambio fue la que usted nos informó al momento de haber recibido el primer desembolso. Si la cuenta bancaria de la entidad beneficiaria es en dólares americanos, debe tomarse las tasas de cambio en tiempo real de las fechas de las transacciones o los retiros bancarios al convertirse los gastos nuevamente a dólares americanos. Para verificar estas tasas de cambio en tiempo real, usualmente vamos a necesitar que nos envíen una copia de su estado bancario para poder verificar las tasas de cambio en tiempo real, o una carta del banco estimando estas tasas de cambio en el tiempo real. Solo a manera de recordatorio, los subtotales de las actividades informadas en esta plantilla de Excel deben concordar con lo que se informa en el sistema de gestión de subvenciones en dólares americanos. Y solo, por favor, tenga en cuenta que cualquier gasto superior al 20% a nivel de la actividad debe estar cubierto por una reasignación presupuestaria y aprobado debidamente por el gerente de portafolio encargado de su proyecto. De nuevo, para recordarles que necesitamos informar en la parte financiera, en el informe financiero, los gastos
de actividad del proyecto, los gastos por seguimiento y evaluación, auditoría y gestión, la plantilla de comprobantes que coincida con las entradas en el sistema de gestión de subvenciones, y en el resumen narrativo buscamos que nos informen 3 cosas básicamente: las razones por la existencia de gastos superiores o inferiores a lo previsto en el monto presupuestario, las acciones que está adoptando para saldar las discrepancias y la información sobre las dificultades o otros problemas que afectan la gestión financiera. Tenga en cuenta que los comprobantes deben estar debidamente identificados y tienen que coincidir con la nomenclatura detallada en la plantilla Excel. Una vez que el fondo fiduciario recibe y aprueba el informe financiero del periodo de 6 meses, será necesario presentar un certificado de gastos. Recibirá este formulario automáticamente a través del sistema de subvención y deberá enviárselo vía correo electrónico al gerente de portafolio. Este formulario es necesario para liquidar o abonar parte del anticipo emitido a su organización. Bueno, la siguiente etapa, el informe de resultados y actividades, compartirá con el Fondo Fiduciario de la ONU los valores reales del indicador observado solamente en el periodo sobre el que se informa, es decir, en los 6 meses que abarca el informe. También, en esta sección, esperamos que se evalúe el avance hacia la meta, los resultados intermedios, los resultados inmediatos de las actividades del proyecto, las actividades de seguimiento, evaluación y auditoría. Una vez hecha esta evaluación, debe informar sobre lo siguiente: la situación actual del avance del proyecto. El sistema tiene 3 maneras de evaluar la situación del avance del proyecto. Primera es completamente logrado. Segundo, en avance en relación con lo programado. Y tercero, en retroceso en relación con lo programado. Nos tendrá también que contar el avance general del proyecto, una breve evaluación narrativa, la cantidad de beneficiarios alcanzados, los cambios en la vida de los beneficiarios y el avance concreto, o sea, los datos cuantitativos y cualitativos que en esta etapa podrían ser el mismo que los datos de la línea de base. Esta diapositiva es un ejemplo de un informe de avance en relación con el informe de resultados y actividades que describe cómo se toma información de las actividades para conseguir los resultados. Tengo en cuenta también lo siguiente: si aún no hay resultados para informar, puede explicar la manera en que las actividades y los resultados inmediatos logrados llevarán a los resultados intermedios esperados y a la meta del proyecto. En algunos informes hemos observado que hay alguna confusión en relación con el informe de resultados y el informe narrativo. Hemos notado que algunas entidades beneficiarias copian los datos del informe de resultados y actividades y los pegan en el resumen narrativo de avances, sin ningún tipo de análisis o resumen colectivo. Tenga en cuenta que el informe de resultados y actividades no es lo mismo que el resumen narrativo, sino que este informe le brinda las bases para redactar el informe narrativo de avances. Para mayor claridad, en el resumen de avances de la sección narrativa deberá resumir los resultados observados en la etapa de ejecución en la que se encuentre. El resumen narrativo de avances es un resumen integral del proyecto, donde puede incluir aportes relevantes que pueda tener para toda la información observada y reunida en la ejecución. Si bien no existe un formato determinado, es útil concentrarse en los resultados intermedios en vez de los resultados inmediatos
al elaborar el resumen narrativo de los avances. Algunas preguntas que podemos considerar son las siguientes. ¿Los resultados inmediatos previstos se están obteniendo según lo esperado? ¿Qué problemas, riesgos y desafíos que afronta o prevé debe tener en cuenta para garantizar el logro de los resultados? ¿Qué decisiones es necesario adoptar en relación con la modificación del plan de trabajo? ¿Seguirán siendo pertinentes los resultados inmediatos? ¿Siguen siendo pertinentes los resultados intermedios? ¿Qué estamos aprendiendo? Ahora, sobre la presentación de informes a nivel de la meta, en esta diapositiva expondremos cómo presentar el informe en el sistema de gestión de subvenciones. La captura de pantalla se ha tomado del sistema de gestión de subvenciones para mostrarle con qué se encontrará y los campos que debe completar. A nivel de la meta del proyecto se le solicitará que ingrese lo siguiente: el avance general hacia la meta del proyecto. Al llegar al marcador de los primeros 6 meses, es probable que no haya habido ningún avance hacia la meta. Entonces puede resumir con la frase sin datos para informar en los primeros 6 meses u otra similar. En el siguiente informe, el informe anual, podrá ingresar un párrafo en el que indique si su avance está en relación o en retroceso con lo programado e incluir algunos primeros resultados inmediatos observados, así como los indicadores de la meta. No es necesario que este párrafo sea extenso. De hecho, el programa solo permite que pueda incluir 250 palabras. Sobre el número real, aporte por favor aquí el dato de su indicador de la meta cuando es un número o un porcentaje. Si no corresponde, coloque solamente un 0. Por ejemplo, si su indicador es una perspectiva. Sobre la información cualitativa, use este campo para los indicadores de perspectiva o bien para brindar información adicional o notas explicativas si aporta datos sobre un indicador que sea un número. Por ejemplo, si su indicador es un porcentaje, podrá agregar aquí información sobre cuántas personas están incluidas en la muestra, por ejemplo. A nivel de meta del proyecto, también se le solicitará que ingrese detalles sobre los beneficiarios. Podrá ver un desglose por edad sugerida en escala por edad. Le pedimos que por favor haga su mayor esfuerzo por desglosar los datos por edad. La cantidad de beneficiarios alcanzados. Si ha alcanzado alguno de los beneficiarios primarios, por favor ingrese aquí la cantidad alcanzada. Si ninguno se ha alcanzado a los 6 meses, solamente ingrese un 0. Sobre los cambios en la vida de los beneficiarios en el periodo sobre el que se informa, si no ha observado cambios en la etapa del marcador de 6 meses, agregue un breve mensaje como por ejemplo, no se ha observado cambios en los primeros 6 meses. Se informará al respecto más adelante. En el siguiente informe, en el informe anual, esperamos que pueda brindar información sobre el avance del proyecto a nivel del beneficiario primario. Es habitual que esta información esté relacionada con la situación prevista al final del proyecto inmediatamente anterior. Podrá agregar más cambios observados relativos a la meta del proyecto en los otros reportes. A nivel de resultado intermedio, se le solicitará que ingrese los siguientes datos. La situación actual del resultado intermedio. En el menú se desplegará 3 opciones. Por favor, elija la más adecuada según el progreso evaluado en relación con el ciclo completo del proyecto. Las opciones que tiene son completamente alcanzado,
camino a ser alcanzado al término del proyecto y no alcanzado. Sobre el avance general, independientemente del estado elegido, ingrese un párrafo que justifique su elección. Al llegar al marcador de los primeros 6 meses, si no ha habido ningún avance hacia la meta, puede resumir con la frase "se informará en el siguiente periodo". Sobre el número real, aporte este dato si su indicador de resultado intermedio es un número o un porcentaje. Si no corresponde, coloque 0. Sobre la información cualitativa, use este campo para brindar un breve párrafo sobre los indicadores de perspectiva o bien para brindar información adicional si aporta datos sobre un indicador que sea un número. Sobre la presentación de informes a nivel de resultado inmediato, la situación del resultado inmediato en el menú también se desplegarán 3 opciones. Por favor, agregue la que sea más adecuada para determinar el avance del proyecto. Sobre el avance general, independientemente del estado elegido, pedimos que ingrese un párrafo que justifique su elección. En general, esperamos encontrar algún tipo de avance hacia el resultado inmediato a los 6 meses. Ingrese un párrafo que detalle su estado. Si se trata de un resultado inmediato programado para el periodo siguiente, por ejemplo, por algún motivo y no tiene nada que informar, debe dar una justificación. Si hay demoras, ingrese cuándo podremos esperar algunos datos. De nuevo, sobre el número real, aporte este dato si su indicador del resultado inmediato es un número o un porcentaje. Si tiene información cualitativa, este campo le permitirá ingresar información para los indicadores de perspectiva o bien para brindar información adicional si aporta datos sobre un indicador que sea un número. A nivel de actividad, sobre la actividad tendrá que informar el estado de ejecución de la actividad. En el menú también desplegará 4 opciones. Elija la opción más adecuada según el progreso evaluado, en relación con el cronograma del proyecto. Las opciones que tiene son totalmente completo o totalmente finalizado, parcialmente realizada, incompleta o cancelada. En la descripción, independientemente del estado elegido, ingrese un párrafo que justifique su elección. Definitivamente a los 6 meses esperamos encontrar avances en alguna de las actividades como mínimo. Ingrese un párrafo que detalle su estado. Si se trata de una actividad programada para el periodo siguiente por algún motivo y no tiene nada que informar, debe dar la justificación. Si hay demoras, ingrese cuándo podremos esperar algún tipo de avance o actualización en la ejecución. Queremos brindarles algunas recomendaciones para la presentación de informes. En esta diapositiva damos algunas recomendaciones sobre qué hacer y qué evitar en la presentación de informes según nuestra experiencia. No es necesario completar la sección del contexto del proyecto, por ejemplo, si ya está examinada en el informe narrativo, si no hubo un cambio en el contexto desde la última presentación. Si no hay cambios en el contexto, por favor, diga no hay ningún cambio. Y por favor no brinde información que ya haya tenido repercusión en el contexto del proyecto durante el periodo actual de presentación de informes. Y también no repite información de la propuesta del proyecto si no hubo cambios en el contexto. Sobre el resumen del proyecto, pedimos que haga hincapié en el análisis de la meta y de los resultados intermedios. Haga hincapié en los resultados del proyecto, son indicadores de alto nivel. Resuma el avance de todo el periodo del proyecto.
y incluya la cantidad de beneficiarios del periodo, que sea acumulativo también. No queremos que corte y pegue la información de la sección de resultados y actividades, porque esto no nos sirve para nada y no hay ningún tipo de análisis por parte de la organización en relación al avance. Tampoco no queremos que informe sobre los resultados inmediatos de las actividades, porque estos son indicadores de bajo nivel. Si ustedes tuvieron, por ejemplo, una actividad de capacitación, si solo informan y dicen tuvimos 10 actividades o 10 talleres, esta información es a nivel de resultado inmediato, pero no nos dice cuál fue el alcance de estos talleres. Entonces, pedimos sí que haga hincapié en los resultados de más alto nivel, de resultados intermedios, por ejemplo. ¿Qué sucede al momento de presentar el informe? Cuando la organización presenta el informe, el fondo fiduciario revisa las 3 secciones que comentamos anteriormente, la sección financiera, resultados y actividades y narrativas, y hay un ciclo de alrededor de 21 días para la revisión de estas 3 secciones. A los 21 días, la organización recibirá los comentarios del fondo fiduciario a través de su gerente de portafolio. Es posible que en esta etapa el gerente de portafolio apruebe el informe o que haya una etapa de revisión adicional. Si el informe es aprobado, el sistema le generará un certificado automático en el cual usted tendrá que firmar para certificar los gastos que se han llevado a cabo en ese periodo informado. Si el gerente de portafolio decide que necesita mayor información para poder aprobar su informe, este informe va a un nuevo ciclo de revisión y puede ser en las diferentes secciones. Es posible que el gerente de portafolio necesite más información sobre la parte financiera, es posible que necesite más información sobre la parte de resultados y actividades o bien en la parte narrativa. Este informe pasa de nuevo a un ciclo de revisión y de nuevo el gerente de portafolio manda los comentarios y finalmente aprueba el proyecto y, como dije anteriormente, el sistema de gestión de subvenciones genera un correo automático con el formato de certificación del informe, el cual usted tiene que firmar y certificar para nosotros poder liquidar o abonar al primer anticipo que fue enviado a la organización. ¿Dónde puede obtener ayuda? Si usted tiene problemas técnicos sobre el sistema de gestión de subvenciones, que ya la mayoría de ustedes van a tener acceso, por favor comuníquese a este correo. Si tiene preguntas financieras, también puede comunicarse directamente con los colegas del área financiera y también tiene el recurso del espacio para entidades beneficiarias donde pueden encontrar recomendaciones detalladas. También les pedimos que es importante que tengan acceso al sistema de gestión de subvenciones. Si no tiene acceso, por favor, contáctese al correo que detallamos aquí. Estamos llegando ya a la etapa final de esta presentación y vamos a ver un resumen de los requisitos en materia de los datos de línea de base. La entrada de los datos de línea de base no comprenden uno de los requisitos de presentación del informe. Sin embargo, debería emplear la sección narrativa del informe para describir el análisis de los datos de línea de base llevado a cabo y su significado para el proyecto. Los datos de línea de base deberían ingresarse en el marco de resultados y recursos en la columna donde dice datos de línea de base antes de la fecha acordada con su gerente de portafolio. Si usted no tiene claro esta fecha, por favor comuníquese con su gerente de portafolio. Durante el proyecto, se registrarán los datos reunidos durante los primeros 6 meses frente a esos datos de línea de base, si se han reunido más datos. Si la fecha
que usted ha acordado con el gerente de portafolio no es factible, estos datos de línea de base pueden incorporarse en una siguiente etapa, una vez finalizado el periodo de presentación de informe del proyecto. Deberá solicitar una modificación de proyecto a su gerente de portafolio, que es fácil, y vuelve a abrir el marco de resultados y recursos para ingresar los datos de la línea de base. Su gerente de portafolio podrá guiarlo durante este proceso. A modo de recordatorio, los datos de línea de base son el punto de partida de su proyecto para todos los indicadores. Por tanto, resulta fundamental que conozca la situación para poder registrar los avances en relación con estos datos. Los datos de línea base son necesarios para todos los indicadores, a nivel de resultado inmediato, intermedio y a nivel de meta, así como la situación de los beneficiarios primarios. Entendemos que a menudo los datos de línea base no están disponibles hasta que empieza con las actividades del proyecto, por ejemplo, si capacita personas en servicios. En este sentido, entendemos que es posible que no sea capaz de medir la línea de base de conocimiento hasta que comience con la capacitación y haga una prueba preliminar. Aquí mostramos un ejemplo de entrada de datos de línea de base y de los valores finales, en mi ejemplo cuantitativo. En este ejemplo verá que existe solo un recuadro para los datos de línea de base, en el que puede ingresar un número o un texto. En cada caso, asegúrese de incluir datos que coincidan con la unidad de medida de su indicador. En la sección de metas hay una columna para la entrada de datos numéricos o información cualitativa. Nuevamente, asegúrese de que los datos ingresados coincidan con la unidad de medida del indicador. Tenga en cuenta que los números ingresados en los recuadros de meta anual conformarán la meta anual acumulada al final de la fila de manera automática en el sistema. Por tanto, si tiene metas que representen un porcentaje, use el recuadro de información cualitativa para ingresar el dato y evitar así el cálculo automático. Lamentablemente, esta es una falla del sistema. En todos los casos, en la entrada de datos de línea de base y presentación de informes, asegúrese de usar el símbolo de porcentaje si la cifra es un porcentaje. Vamos a ver el primer ejemplo. Aquí tenemos el indicador, es el número de propuestas de cambio en función del diseño. La línea de base que ustedes tendrán que ingresar, y esta información la hemos mencionado anteriormente, sobre la fecha de ingreso de esta información tiene que consultarlo con su gerente de portafolio. Si no puede ingresar la línea de base antes del primer informe de progreso, podrá realizar una modificación de proyecto como hemos indicado anteriormente. En este caso, la línea de base para este indicador es que no existe la propuesta de cambio en función del diseño. Las metas anuales son para el año 1, 0, el año 2, 3 y el año 3, 0. Y aquí usted va a ingresar el total. En estos ejemplos veremos cómo se ingresan datos cualitativos para indicadores cualitativos en los que la unidad de medida es la percepción, la existencia o los tipos de medidas cualitativas que guardan relación con la entrada de texto y independientemente del indicador. Note la diferencia en la entrada de datos. En el primer ejemplo, el indicador mide la existencia de un comité. En este caso, simplemente escriba en el recuadro que no existe tal comité. Las metas pueden indicar los pasos para crear aquellos que necesitan que existan. Piense que estos recuadros como pasos de una jornada y escriba esos pasos en la columna de metas. De igual manera, como perspectivas, podrá resumir las opciones que tenga en las partes interesadas e incluirlas sistemáticamente en el recuadro. En estos casos, podrá
desear anexar información adicional, como citas, estudios de caso, análisis de datos cualitativos y cargarlos al informe. Sabemos que los recuadros en el marco de resultados y recursos no son muy grandes. La idea principal es que se asegure de que los datos estén ingresados y que pueda haber un comentario que explique el estado de los datos, que es preferible que no haya ningún recuadro en blanco, a menos que no necesite completar ese recuadro. Siempre debe asegurarse de que sus datos coincidan con la unidad de medida del indicador. ¿Dónde debería escribir sobre los datos de línea de base en el primer informe de avance? Idealmente, los datos de línea de base recopilados le darán información a su proyecto. Por ejemplo, podrá descubrir que hay actitudes y percepciones de violencia contra las mujeres que se consideran peores en un grupo de partes interesadas en particular, y ello puede afectar la estrategia del proyecto o el calendario de actividades. Por otro lado, los datos de línea de base podrán corroborar y dar apoyo a la hipótesis que ha sido establecida en la propuesta del proyecto. De cualquier manera, es una buena práctica discutir los datos de línea de base y las irregularidades con el equipo, reflexionar sobre cómo afecta al proyecto y no las cuenta en su primer informe de avance. Puede escribir sobre el análisis de los datos en la línea de base en las siguientes secciones. En la sección de resumen de avances, donde puede escribir brevemente el proceso de recopilación de datos de línea de base y sus hallazgos, junto con el resumen de avance general del proyecto. En la sección de lecciones aprendidas, donde puede reflexionar sobre los datos de línea de base y considerar sus implicaciones en el proyecto. En la sección de problemas y desafíos, donde puede escribir los problemas u oportunidades, si hubiere, que revelen la recopilación de los datos de línea de base. A modo de ejemplo también sugerimos que se hagan las siguientes preguntas. Necesitamos modificar las actividades, metodología o estrategia, esto como resultado del análisis de los datos de la línea de base. ¿Resultó útil la información reunida? Si no lo fue, ¿necesita revisar o reemplazar los indicadores y las metas? ¿Se destacaron riesgos como la ética y la seguridad durante la recopilación de datos de línea de base? Si responde afirmativamente, ¿qué hará al respecto? Si resulta útil, adjunte documentación adicional sobre los datos de línea de base como resúmenes de datos cualitativos, es decir, citas, testimonios, resúmenes de grupos de discusión, etc., y las herramientas de recopilación de datos. Después de analizar los datos de línea de base, probablemente tenga que hacer ajustes a las metas del marco de recursos y resultados y en otras secciones del plan. De ser así, por favor notifique al sugerente de portafolio e inclúyalo como un punto de acción en la sección narrativa de su informe de avance. Una nota importante es que queremos clarificar que no es necesario hacer un estudio inicial de referencia completa o lo que se llama un documento de referencia, si completa los requisitos anteriores. No obstante, alentamos a las entidades beneficiarias a adjuntar comprobantes sobre los datos de línea de base si son útiles. Por ejemplo, resumen de datos cualitativos, es decir, citas, testimonios, resúmenes de grupo de discusión y las herramientas de recopilación de datos. Además de la presentación de informes obligatorios sobre el avance del proyecto que le solicitaremos 1 o 2 veces al año, le vamos a solicitar un informe sobre otros aspectos de sus datos y del proyecto para la presentación de informes que debe hacer el Fondo Fiduciario de la ONU. Hay 3 tipos de información adicional que estaremos solicitando: los datos de los beneficiarios, los indicadores comunes y haremos una encuesta a todos los socios y todo esto será por año calendario. ¿Cómo se completarán estos datos? En primer lugar, la recopilación de datos de manera estandarizada nos va a ayudar a nosotros a identificar las entidades beneficiarias que trabajan para lograr resultados similares y compartir lecciones y experiencias con ellas. Segundo, sobre cómo se emplearán estos datos.
Este proceso también ayuda al fondo a documentar resultados y lecciones y agrupar los datos de todos los proyectos a fin de aportar información a donantes, fomentar la movilización de recursos y la recopilación de conocimiento. Y por último, sus comentarios también nos ayudan a mejorar de modo en el que trabajamos. Los datos aportados conformarán la presentación de informes en comparación con el nuevo Plan Estratégico 2015-2020. El Plan Estratégico explica la idea principal del Fondo Fiduciario de la ONU, que es un mundo libre de violencia contra las mujeres y las niñas. La misión del Fondo Fiduciario es promover los enfoques innovadores para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas mediante la concesión de subvenciones en 3 áreas de resultados intermedios. Resultado intermedio 1, que es mejorar el acceso de mujeres y niñas a servicios multisectoriales. El 2, el aumento de la eficacia en la legislación, las políticas y los planes de acción. Y el 3, mejorar la prevención de la violencia contra la mujer y las niñas a través de los cambios de comportamiento, actitudes y prácticas. A fin de monitorear e informar el progreso en comparación con estos resultados intermedios, el fondo ha utilizado una herramienta que le permite a todas las partes interesadas monitorear el avance y los logros, aprender lecciones y hacer que las organizaciones rindan cuentas de los fondos que se les confíen. Las bases del marco de resultados del fondo es un conjunto de indicadores comunes y estandarizados sobre los que se harán preguntas a todas las entidades beneficiarias para su medición y monitoreo. Estos datos también aportarán al Centro Global de Pruebas sobre la eliminación de violencia contra las mujeres y las niñas. Hasta la fecha, las entidades beneficiarias del Fondo Fiduciario han registrado la cantidad de beneficiarios de los proyectos en el marco de resultados y recursos como parte de la presentación de informes de avances, tanto anual como de progreso. Sin embargo, el método de conteo ha sido un poco claro y el sistema ha duplicado el conteo de los beneficiarios. Por esta razón, recibirá orientación que clarifica aún más estos requisitos, proporcionando una definición y metodología estándar para contar a los beneficiarios del mismo modo. En este sentido, en el futuro, nuestro objetivo es corregir el sistema de gestión de subvenciones para registrar correctamente a los beneficiarios y evitar la necesidad de llevar esta plantilla fuera de línea. Hasta que eso suceda, es necesario registrar a los existentes y los nuevos beneficiarios con una plantilla en Excel fuera de línea. Entonces, 1 o 2 veces por año solicitaremos que nos informe lo siguiente: cuántas mujeres y niñas se han visto directamente beneficiadas por su proyecto, cuántos beneficiarios secundarios, hombres y niños, funcionarios gubernamentales, docentes, etcétera, hubo gracias a su proyecto y cuántas otras personas se han beneficiado directamente del proyecto. Al mismo tiempo, solicitaremos que informe si ha logrado alguno de los resultados de una lista estándar de 15 indicadores que representan el enfoque del fondo fiduciario o las áreas de resultado intermedio que hablamos anteriormente. Aquí solicitaremos la siguiente información: la cantidad de mujeres y niñas sobrevivientes de la violencia que hacen uso de servicios de apoyo especializado, la cantidad de prestadores de servicio que han mejorado la provisión de servicios para las sobrevivientes de violencia, la cantidad de escuelas cuyos programas de estudio o actividades extracurriculares incluyen la prevención de la violencia de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, y finalmente la cantidad de bases de datos o sistemas nuevos o mejoras para recopilar datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. Tenga en cuenta que podría no resultar posible que todas las entidades beneficiarias informen sobre estos resultados. Resulta aceptable dejar esta sección en blanco si no tiene nada que informar. Una vez por año también solicitaremos que complete una encuesta para el socio, que contendrá algunas preguntas sobre el apoyo que su organización ha recibido por parte del Fondo Fiduciario. Como por ejemplo, vamos a hacer las siguientes preguntas: ¿qué tan satisfecho se encuentra con el apoyo previsto por el fondo? ¿La subvención del fondo permitió que su organización recaudara más fondos?
que sugiere debería mejorar el fondo fiduciario en el apoyo que brinda a las entidades beneficiarias. ¿Recuerda los conocimientos y las competencias adquiridas en la capacitación del Fondo de la ONU? También le consultaremos si el apoyo recibido por parte del Fondo ha colaborado para que su organización movilizara más recursos financieros para el proyecto o para que otro proyecto para poner fin a la violencia contra la mujer y los niños haya logrado la sostenibilidad financiera y del proyecto. Le agradecemos mucho por haber completado este módulo y lo felicitamos por haber llegado a la finalización de los 10 módulos de la capacitación en línea en gestión de proyectos para nuevos beneficiarios del Fondo Fiduciario de la ONU. Si tiene preguntas acerca de algunos aspectos que comentamos en este módulo o en otros módulos, por favor abóquese al gerente de portafolio o a los correos que hemos indicado anteriormente. Muchas gracias.